Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petras, bienvenidos a una nueva edición de Factor Global. Como ustedes saben, no he estado con toda la constancia que quisiera, lamentablemente, bueno, tenemos a veces ocupaciones que no nos permiten acompañarlos en estos análisis que hacemos una vez a la semana. Pero este programa del día de hoy está dedicado a los temas que obviamente nos conciernen a todos nosotros. El tema, por ejemplo, del estado de la democracia. Vamos a hablar de nuevo de esos temas fundamentales. El caso de Colombia es particularmente preocupante, como los pueden ver en pantalla. Hay una crisis que se ha planteado muy aguda, apenas días de la inauguración del nuevo gobierno de Iván Duque, por una investigación que ha planteado la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra el presidente Álvaro Uribe. También vamos a tratar evidentemente ese tema que es de primer orden y voy a tener a un invitado muy interesante que es el periodista Juan Pablo Salas, que nos ha acompañado en otras ocasiones y es un agudo analista de los temas de su país, de Colombia. También vamos a tratar el tema de el dilema político que se plantea, por ejemplo, al mundo para enfrentar dictaduras, que yo las he llamado en este programa caquistocracias, en este caso caquistocracias comunistas, como las que está enfrentando y las que están prácticamente asesinando a los pueblos de Nicaragua y de Venezuela. Y evidentemente vamos a tratar este tema junto con otros temas que conciernen a lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, este tema de la hiperinflación, una inflación insólita que está llevando también, valga decirlo, a una hiperdestrucción de la economía venezolana. Como ustedes saben, ya el Fondo Monetario habla de 1.000.000% de inflación para fines de este año, una cifra insólita que solamente se compara con la Alemania de 1929, después durante el proceso de la Gran Depresión. Vamos a tratar este tema con Antonio de la Cruz, quien es director ejecutivo de Interamerican Trends, una persona que también es conocida ya por ustedes, analista muy reconocido sobre estos temas. Y finalmente, los temas de Estados Unidos, los huracanes políticos y de otra índole que se están enfrentando tanto internamente como internacionalmente, producto de este momento muy particular, a veces un tanto difícil de analizar por la cantidad de cosas que ocurren simultáneamente, tanto en el frente doméstico como internacional, durante la administración Trump. Vamos a obviamente analizar este tema. Voy a invitar para esto, este tema que obviamente nos concierne a todos los que residimos aquí en los Estados Unidos. Voy a invitar a José Hernández, él va a estar con nosotros, una persona que es reconocida también por sus análisis, una persona que además maneja un diario acá en los Estados Unidos que ha hecho presencia durante muchas décadas acá. Se trata de el diario El Venezolano, él es el editor en jefe de este diario. Y también quisiera anunciarles que precisamente porque el tema de Nicaragua lo he estado tratando, le he hecho un seguimiento muy acucioso, porque la verdad es que Nicaragua está en versión acelerada, sintiendo, viviendo en carne propia la nación nicaragüense, lo que ha vivido Venezuela en los últimos 18 años. Y yo creo que vale la pena que sigamos haciéndole seguimiento. Voy a tener la semana que viene a una invitada muy interesante, ella es activista, tanto de la comunidad nicaragüense en el sur de la Florida, como una persona muy conocedora de los temas políticos de su país. Se trata de Débora Centeno, yo la voy a tener conmigo la semana que viene, pero precisamente porque quiero que ustedes no olviden lo que está pasando. Se acaban de cumplir 100 días, de hecho hoy es el día 101 de las matanzas que se empezaron a dar en Nicaragua. Hoy ya van más de 400, por encima de 400, aproximadamente 440 personas han sido asesinadas por escuadrones de la muerte, pero precisamente para que ustedes entiendan lo que está ocurriendo, les tengo un pequeño reportaje, después de lo cual vendrá el programa del día de hoy. Quédense con nosotros. Única y original. Con este lema, las autoridades nicaragüenses promueven una actividad económica, la del turismo, que según datos oficiales experimentó un importante crecimiento en el primer trimestre de 2018. Un impulso que se vio truncado por el estallido de las protestas del que hoy se cumplen 100 días. Según datos del Instituto Nicaragüense del Turismo, entre abril y junio la situación en el país ha llevado a la cancelación de un número de cruceros equivalente al 40% de los que llegaron al país durante el primer trimestre, un denominador común en todos los ámbitos del sector.
alrededor de un 90% de los turoperadores del país pues han suspendido operaciones también, esperando que la situación mejore. Y el resto de las actividades del turismo, como son líneas aéreas, rentadores de vehículos, agencias de viaje, se han visto afectadas fundamentalmente en un porcentaje alto en reducción de ventas. Según un informe presentado este jueves por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, las fuerzas combinadas del gobierno, conformadas por policías, paramilitares y grupos de choque oficialistas, han disparado la impunidad en el país. Ya son 448 los muertos en 100 días. Una situación desastrosa para un sector como el turístico. La situación meramente es que el turismo en Nicaragua se ha caído en un 100%. Estamos por lo menos de 5 trabajadores que teníamos, ahora solo estamos trabajando familia para sostenernos. El turismo es solo un botón de muestra de las consecuencias perniciosas de la crisis social y política que se vive en Nicaragua, que en ningún caso se resolverá mientras sigan fracasando los intentos de mediación y de diálogo. Bueno, y recordemos que una de las cosas que a Ortega ahora se desdijo, ustedes saben que está sufriendo una fuerte presión internacional para que se produzcan elecciones, pero Ortega acaba de decir que se queda hasta el 2021. De nuevo se repite el libreto que nosotros hemos conocido en el proceso destructivo que ha implementado el castrochavismo, madurismo en Venezuela, la caquistocracia comunista de Nicolás Maduro. Este es un modelo, lo que hemos visto en versión acelerada en Nicaragua, como lo dice el reportaje que acaban de ver, ya van 448 muertos y ya de hecho se están produciendo crisis de refugiados que hoy por hoy el país vecino, Costa Rica, está sufriendo los estragos precisamente de la entrada de refugiados. Evidentemente dentro de un marco donde hay literalmente utilizando el gobierno escuadrones de la muerte, donde se sabe, por lo que dijo por ejemplo el canciller Arreaza, que están evidentemente enviando colaboración, por ejemplo el régimen venezolano para ayudar al proceso de exterminio de la población nicaragüense, tal como han exterminado a la población venezolana, y no dudo que también hayan elementos directamente involucrados del castrismo, que son los grandes, digamos, estructuradores de este sofisticado y lamentable aparato de represión y de demolición de las naciones que estamos viendo, repito, tanto en Venezuela como en Nicaragua. Así que los espero para este segmento que tendremos la semana que viene, este tema, y por supuesto quédense para los temas que ya les comuniqué, donde empezaremos, como ya les anuncié, con el tema de lo que está ocurriendo con la crisis en Colombia que ha producido el probable enjuiciamiento del presidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia. Quédense con nosotros.